Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que ya estén listos, que estén conectados. Y bueno, el tema del día de hoy habla acerca de la nueva conversión, la vida nueva en Cristo. Y nuestro texto base en esta ocasión es Segunda de Corintios 5:17. Amén. Es el texto a memorizar de esta semana de la lectura de Semilla. Y bueno, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice, todas las cosas serán hechas nuevas. Y bueno, un ejemplo muy claro de esta conversión y ese cambio y esa transformación, lógicamente es nuestra vida. Muchos de nosotros hemos tenido esa capacidad de ver un cambio radical en nuestras vidas. Y en la escritura podemos encontrar muchos hombres y mujeres que fueron transformados. Pero un ejemplo así que me encanta mucho y que impacta mi vida y que es así como de alguna manera influye, ¿no? Influye su testimonio en mi vida, ha sido el apóstol Pablo. Y bueno, dice la palabra del Señor que Saulo de Tarso, antes de conocer al Señor, era Saulo de Tarso. Pero después de que él conoce a Cristo y vino una transformación y un cambio por la enseñanza, por el ejemplo de Cristo, dice que él sufrió un cambio trascendental porque ¿quién podría haber pensado? ¿Sí? Nadie, yo creo que nadie pensó que él podría tener una influencia tan grande e impactar al mundo y poder manifestar el poder de Dios y de esta manera traerle gloria al Padre, ¿no? Entonces vemos así como se sucede una transformación inmensa, ¿no? Y lo vemos ahí en la escritura, ¿no? Vemos ahí, de hecho, el objetivo original, o sea, una de las cosas en la que está enfocado Saulo de Tarso, era justamente en perseguir a la iglesia, en perseguir a los que estaban, dice la palabra, en el camino de Jesús, ¿no? Y entonces vemos ahí, la referencia está en el libro de Hechos capítulo 12, podemos encontrar en Hechos 22, la manera, ¿no? Cómo viene esa conversión, ¿no? Dice que estaba persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con Dios, o sea, con Cristo en el camino. La gracia de Dios, hermano, es algo, y amigo, es algo que impacta la vida de todo aquel que recibe ese testimonio en su corazón. La gracia de Dios puede impactar a cualquiera, ¿sí? No importa, ningún pecado está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y es por su gracia, la gracia, la que puede cambiar, la que puede darnos esa oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y este maravilloso regalo de la redención transforma por completo nuestra vida. Contrariamente a lo que muchos a veces piensan, ser cristiano no significa, ¿sí?, dedicarse a hacer únicamente buenas obras. Significa que el creyente que realmente ha recibido a Cristo y ha recibido la salvación, el precioso regalo del Padre a través de la vida de Cristo, o sea, recibimos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que es por su gracia que Dios derrama en nosotros la capacidad para poder manifestar un cambio y una transformación a través de recibir esa naturaleza ahora del Padre en nuestras vidas. Nuestra transformación interior, o sea, al momento que tú recibes la salvación y aceptas el regalo precioso de la salvación y confesamos nuestros pecados y confesamos nuestra necesidad de Dios, comienza a haber cambios en lo externo, ¿sí? Y una ilustración que puedo darte esta noche es, por ejemplo, la metamorfosis de una mariposa. Una vez que se convierte en una crisálida, la oruga no simplemente actúa o parece diferente por fuera, sino que también comienza realmente una transformación interna. Y eso es lo que Dios hace a través de la obra del Espíritu Santo en todo aquel que viene y cree en la obra de Cristo. Y esa transformación alcanza cada área de nuestras vidas. Un ejemplo es, nuestra actitud cambia. ¿Y como resultado de qué? De la salvación. De que ahora tenemos una nueva esperanza en Cristo. Que hoy nosotros, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él tomó nuestro lugar. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios.
Porque dice la palabra que antes de reconciliarnos con el Padre por medio de la obra de la cruz, a través de Cristo, dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces nuestra actitud cambia cuando nos damos cuenta de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Ajá. Nuestra actitud como resultado ¿de qué? De la salvación por la gracia. Recibimos nosotros comenzamos a manifestar una humildad y una gratitud en nuestro corazón en agradecimiento por ese precioso regalo inmerecido, que es la salvación. Y entonces, eso nos lleva entonces a poder dar testimonio de ese cambio y comenzamos a compartir el evangelio dando ejemplo de las cosas que están sucediendo de forma diferente en nuestra vida. El perdón de Jesús es el resultado de haber escuchado el evangelio. Ajá, ¿ok? El perdón nos lleva también a querer nosotros en esa gratitud poder servir al Señor. Servir no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, mostrando el amor hacia los demás, a los que nos rodean, ayudando a los necesitados y dando testimonio de la transformación en nuestras vidas. Aunque déjame decirte algo, Dios perdona nuestros pecados. En el momento que nosotros recibimos ese precioso regalo inmerecido que es por gracia, la salvación, ¿sí? Sin embargo, el pecado ha producido en nuestras vidas consecuencias. Dios perdona nuestros pecados y nos da la capacidad para poder enfrentar las consecuencias. Las consecuencias no se nos quitan. Lo que recibimos es el perdón del pecado. Y Dios en su fuerza, en su naturaleza, por medio de la fe, nos da la capacidad para poder enfrentar las consecuencias y en esas consecuencias ver el precioso acompañamiento del poder de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Él abrió un camino para poder restaurar nuestra relación con Dios a través de la vida de su Hijo. El Señor, el Padre, comenzó a transformar nuestras vidas porque dice la palabra que Él quiere que nosotros podamos reflejar la vida de Cristo en nuestra vida y de esa manera manifestar el amor de Dios a los demás. Y dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16. Dice que de tal